En el cementerio silencioso, el millonario se arrodilló frente a la lápida de su hija, sollozando como si la vida le hubiera sido arrancada. Lo que jamás imaginaba era que su hija estaba viva, y a punto de revelarle una verdad que lo cambiaría todo para siempre. El cementerio estaba en silencio, tomado por un frío que parecía cortar la piel. Javier Hernández caminaba solo, con pasos arrastrados, el rostro abatido, como si la vida se hubiera ido junto con su hija. Hacía 2 meses que el millonario había enterrado a Isabel, tras la tragedia que nadie pudo prever. La niña había ido a pasar el fin de semana en la cabaña de la madrastra, Estela, una mujer atenta, que siempre la había tratado con cariño. Pero mientras Estela se ausentaba para resolver asuntos en la ciudad, un incendio devastador consumió la casa. Los bomberos encontraron escombros irreconocibles y entre ellos los objetos personales de la niña. Javier no cuestionó, aceptó la muerte, ahogado por el dolor. Desde entonces, sobrevivía apoyado en el afecto casi materno de su esposa Estela, que se culpaba por no haber estado allí, y en el apoyo firme de Mario, su hermano 2 años menor y socio, que le repetía cada día: «Yo me encargo de la empresa, tú solo trata de mantenerte en pie. Estoy contigo, hermano». Arrodillado frente a la lápida, Javier dejó que el peso de todo lo derrumbara de una vez. Pasó los dedos por la inscripción fría, murmurando entre sollozos: «Hija amada, descansa en paz». «¿Cómo voy a descansar yo, hija, si tú ya no estás aquí?». Las lágrimas caían sin freno. Sacó del bolsillo una pulsera de plata, regalo que le había dado en su último cumpleaños, y la sostuvo como si fuera la manita de la niña. «Me prometiste que nunca me dejarías, ¿recuerdas? Y ahora no sé cómo respirar sin ti», susurró con la voz quebrada, los hombros temblando. Por dentro, un torbellino de pensamientos lo devoraba. ¿Y si hubiera ido con ella? ¿Y si hubiera llegado a tiempo? La culpa no lo dejaba en paz. Se sentía un padre fracasado, incapaz de proteger a quien más amaba. El pecho le ardía con la misma furia que devoró la cabaña. «Lo daría todo, mi niña, todo, si pudiera abrazarte una vez más», confesó, mirando al cielo como si esperara una respuesta. Y fue justamente en ese momento cuando lo invisible ocurrió. A pocos metros detrás de un árbol robusto, Isabel estaba viva, delgada, con los ojos llorosos fijos en su padre en silencio. La niña había logrado escapar del lugar donde la tenían prisionera. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salírsele del pecho. Sus dedos se aferraban a la corteza del árbol, mientras lágrimas discretas rodaban por su rostro. Ver a su padre de esa manera, destrozado, era una tortura que ninguna niña debería enfrentar. Dio un paso al frente, pero retrocedió de inmediato, tragándose un sollozo. Sus pensamientos se atropellaban. «Corre, abrázalo, muéstrale que estás viva». «No, no puedo. Si descubren que escapé, pueden hacerle daño a él también». El dilema la aplastaba. Quería gritar, decir que estaba allí, pero sabía que ese abrazo podía costar demasiado caro. Desde donde estaba, Isabel podía escuchar la voz entrecortada de su padre repitiendo: «Te lo prometo, hija. Voy a continuar, aunque sienta que ya morí por dentro». Con cada palabra, las ganas de rebelarse se volvían insoportables. Se mordió los labios hasta sentir el sabor a sangre, tratando de contener el impulso. El amor que los unía era tan fuerte que parecía imposible resistir. Aún así, se mantuvo inmóvil, prisionera de un miedo más grande que la nostalgia. Mientras Javier se levantaba con dificultad, guardando la pulsera junto al pecho como si fuera un talismán, Isabel cerró los ojos y dejó escapar otra lágrima. El mundo era demasiado cruel para permitir que padre e hija se reencontraran en ese instante. Y ella, escondida en la sombra del árbol, comprendió que debía esperar. El abrazo tendría que ser postergado, aunque eso la desgarrara por dentro. De vuelta a su prisión, Isabel mantenía los pasos pequeños y el cuerpo encogido, como quien teme que hasta las paredes puedan delatarla.
Horas antes, había reunido el valor para escapar por unos minutos, solo para ver a su padre y sentir que el mundo aún existía más allá de aquella pesadilla. Pero ahora regresaba apresurada, tomada por el pánico de que descubrieran su ausencia. No podía correr riesgos. Hasta ese momento, nunca había escuchado voces claras, nunca había visto rostros. Solo sombras que la mantenían encerrada, como si su vida se hubiera reducido al silencio y al miedo. Aún no sabía quiénes eran sus raptores, pero esa noche todo cambiaría. Se acostó en el colchón gastado, fingiendo dormir. El cuarto oscuro parecía una tumba sin aire. Isabel cerró los ojos con fuerza, pero sus oídos captaron un sonido inesperado. Risas, voces, conversación apagada proveniente del pasillo. El corazón se le aceleró. Se incorporó despacio, como si cada movimiento pudiera ser un error fatal. Deslizó los pies descalzos por el suelo frío y se acercó a la puerta entreabierta. La luz amarillenta de la sala se filtraba por la rendija. Se aproximó y las palabras que escuchó cambiaron su vida para siempre. «Ya pasaron 2 meses, Mario», decía Estela con una calma venenosa. Nadie sospechó nada. Todos creyeron en el incendio. Mario rió bajo, recostándose en el sofá. «¿Y ese idiota de tu marido? ¿Cómo sufre?» Llorando como un miserable, creyendo que la hija murió. Si supiera la verdad. Estela soltó una carcajada, levantando la copa de vino. Pues que llore. Mientras tanto, la herencia ya empieza a tener destino seguro. Yo misma ya inicié el proceso. El veneno está haciendo efecto poco a poco. Javier ni imagina que cada sorbo de té que le preparo lo acerca más a la muerte. Isabel sintió el cuerpo helarse. ¿Veneno? Casi perdió las fuerzas. Las lágrimas brotaron en sus ojos sin que pudiera impedirlo. Aquella voz dulce, que tantas veces la había arrullado antes de dormir, era ahora un veneno real. Y frente a ella, el tío Mario asentía satisfecho. Qué ironía, ¿no? Él confía en ti más que en cualquier persona, y eres tú quien lo está matando. Brillante, Estela, brillante. Los dos rieron juntos, burlándose como depredadores frente a una presa indefensa. Se lo merece, completó Estela, los ojos brillando de placer. Durante años se jactó de ser el gran Javier Hernández. Ahora está de rodillas y ni siquiera se da cuenta. En breve dirán que fue una muerte natural, una coincidencia infeliz. Y nosotros seremos los legítimos herederos. Mario levantó la copa brindando por nuestra victoria y por la caída del pobre infeliz. El brindis fue sellado con un beso ardiente que hizo que Isabel apretara las manos contra la boca para no gritar. Su corazón latía desbocado, como si fuera a explotar. La cabeza le daba vueltas. Ellos son mis raptores. La madrastra y el tío fueron ellos desde el principio. La revelación la aplastaba. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La niña que hasta entonces solo temía a sombras, ahora veía los rostros de los monstruos, personas que conocía, en quienes confiaba. El peso del horror la hizo retroceder unos pasos, casi tropezando con la madera que crujía. El miedo a ser descubierta era tan grande que todo su cuerpo temblaba sin control. Isabel se recargó en la pared del cuarto, los ojos desorbitados, los sollozos atrapados en la garganta. La desesperación era sofocante. Su padre no solo lloraba la pérdida de una hija que estaba viva, sino que también bebía todos los días su propia sentencia de muerte. Lo van a matar, y yo no puedo dejar que eso suceda, pensaba, con la mente en torbellino. El llanto corría caliente por su rostro, pero junto con él nació una chispa diferente, una fuerza cruda, desesperada, de quien entiende que carga con una verdad demasiado grande para callarla. Mientras en la sala los traidores brindaban como vencedores, Isabel se encogió en el colchón disimulando, rezando para que nadie notara su vigilia. Pero, por dentro, sabía que la vida de su padre pendía de un hilo. Y que solo ella, una niña asustada, delgada y llena de miedo, podría impedir el próximo golpe.
La noche se extendía como un velo interminable, e Isabel permanecía inmóvil sobre el colchón duro, los ojos fijos en la ventana estrecha que daba hacia afuera. Las palabras de Estela y Mario martillaban en su mente sin descanso, como una sentencia cruel. Mataron mi infancia, le mintieron a mi papá, y ahora también quieren quitarle la vida. Cada pensamiento era un golpe en el corazón. El cuerpo delgado temblaba, pero el alma ardía en una desesperación que ya no cabía en su pecho. Sabía que, si permanecía allí, sería demasiado tarde. El valor que nunca imaginó tener nacía en medio del miedo. Con movimientos cautelosos, esperó hasta que el silencio se hizo absoluto. Las risas cesaron, los pasos desaparecieron, y solo quedaba el sonido distante del viento contra las ventanas. Isabel se levantó, se acercó a la ventana trasera y empujó lentamente la madera oxidada. El crujido sonó demasiado fuerte y se paralizó. El corazón parecía a punto de explotar. Ningún ruido siguió. Reunió fuerzas, respiró hondo y se deslizó hacia afuera, cayendo sobre la hierba fría. El impacto la hizo morderse los labios, pero no se atrevió a soltar un gemido. Se quedó de rodillas un instante mirando hacia atrás, como si esperara verlos aparecer en cualquier momento. Entonces corrió. El camino por el bosque era duro. Cada rama que se quebraba bajo sus pies parecía delatar su huida. El frío le cortaba la piel y las piedras lastimaban la planta de sus pies descalzos, pero no se detenía. El amor a su padre era más grande que cualquier dolor. Tengo que llegar hasta él. Tengo que salvar su vida. Ya empezaron a envenenarlo. La mente repetía como un tambor frenético, y las piernas delgadas, aunque temblorosas, obedecían a la urgencia. La madrugada fue larga. La oscuridad parecía infinita, y el hambre pesaba, pero nada la haría desistir. Cuando el cielo comenzó a aclarar, Isabel finalmente avistó las primeras calles de la ciudad. El corazón le latió aún más fuerte, y lágrimas de alivio se mezclaron con el sudor y el cansancio. Tambaleándose, llegó a la entrada de la mansión de Javier. El portón alto parecía intransitable, pero la voluntad era más grande que todo. Reunió las últimas fuerzas y golpeó la puerta. Primero con suavidad, luego con más desesperación. «Papá, papá», murmuraba bajito, sin siquiera darse cuenta. Los pasos sonaron del otro lado. El corazón de ella casi se detuvo. La puerta se abrió y allí estaba él. Javier abatido, con los ojos hundidos y el rostro cansado. Pero al ver a su hija quedó inmóvil, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. La boca se abrió en silencio. Las manos le temblaron. «Isabel», la voz salió como un soplo, incrédula. Ella, sin pensar, se lanzó a sus brazos, y el choque se transformó en explosión de emoción. El abrazo fue tan fuerte que parecía querer coser cada pedazo de dolor en ambos. Javier sollozaba alto, la barba empapada en lágrimas, repitiendo sin parar: «Eres tú, hija mía, eres tú. Dios mío, no lo creo». Isabel lloraba en su pecho, por fin segura, respirando ese olor a hogar que había creído perdido para siempre. Por largos minutos permanecieron aferrados, como si el mundo hubiera desaparecido. Pero en medio del llanto, Isabel levantó el rostro y habló entre sollozos: «Papá, escúchame, no morí en ese incendio, porque nunca estuve sola allí dentro. Todo fue planeado. Estela, el tío Mario, ellos prepararon el incendio para fingir mi muerte». Javier la sostuvo de los hombros, los ojos abiertos de par en par, incapaz de asimilar. «¿Qué estás diciendo? ¿Estela? ¿Mario? No, eso no puede ser verdad». La voz de él era una mezcla de incredulidad y dolor. Isabel, firme a pesar del llanto, continuó: «Yo los escuché, papá. Se rieron de ti y dijeron que ya pasaron 2 meses y nadie sospechó nada. Y no es solo eso. Estela ya empezó a envenenarte. Cada té, cada comida que ella te prepara está envenenada».
Quieren que parezca una muerte natural para quedarse con todo tu dinero. El próximo eres tú, papá. Las palabras salían rápidas, desesperadas, como si la vida de su padre dependiera de cada segundo. Javier dio un paso atrás, llevándose las manos al rostro, y un rugido de rabia escapó de su garganta. El impacto lo golpeó como una avalancha. El hombre que durante semanas había llorado como viudo de su propia hija, ahora sentía el dolor transformarse en furia. Cerró los puños, la mirada se endureció, y las lágrimas antes de luto ahora eran de odio. Van a pagar. Los dos van a pagar por cada lágrima que derramé, por cada noche que me robaron de ti, dijo con la voz firme, casi un grito. La volvió a abrazar más fuerte que antes y completó. Hiciste bien en escapar, mi niña. Ahora somos nosotros dos, y juntos vamos a luchar. Javier caminaba de un lado a otro en el despacho de la mansión, el rostro enrojecido, las venas palpitando en las sienes. Las manos le temblaban de rabia, pero los ojos estaban clavados en su hija, que lo observaba en silencio, aún agitada por la huida. El peso de la revelación era aplastante, y su mente giraba en 1000 direcciones. Mi propio hermano, la mujer en quien confié mi casa, mi vida, o traidores, exclamó golpeando el puño cerrado contra la mesa de caoba. El sonido retumbó en la habitación, pero no fue más alto que la respiración acelerada de Javier. Isabel se acercó despacio, temiendo que su padre pudiera dejarse dominar por el impulso de actuar sin pensar. Papá, ellos son peligrosos. No puedes ir tras ellos así. Si saben que estoy viva, intentarán silenciarnos de nuevo, dijo con la voz entrecortada pero firme. Javier respiró hondo, pasó las manos por el rostro y se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus pequeñas manos. Tienes razón, hija. No voy a dejar que te hagan daño otra vez, ni aunque sea lo último que haga. El silencio entre los dos se rompió con una frase que nació como promesa. Javier, mirándola a los ojos, habló en voz baja. Si queremos vencer, tenemos que jugar a su manera. Ellos creen que soy débil, que estoy al borde de la muerte. Pues bien, vamos a dejar que lo crean. Isabel parpadeó confundida. ¿Qué quieres decir, papá? Él sonrió con amargura. Voy a fingir que estoy muriendo. Les voy a dar la victoria que tanto desean, hasta el momento justo de arrebatársela de las manos. La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era arriesgado, demasiado peligroso, pero al ver la convicción en los ojos de su padre, no pudo negarse. ¿Y yo? ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Javier apretó sus manos y respondió con firmeza. Si notan que desapareciste otra vez, sospecharán y seguramente vendrán tras de ti, y quizá terminen lo que empezaron. No puedo arriesgar tu vida así. Necesitas volver al lugar donde te mantienen presa y quedarte allí por una semana más. Ese es el tiempo que fingiré estar enfermo hasta que muera. Después de esa semana escapas de nuevo y nos encontramos en el viejo puente de hierro del Parque Central, por la tarde, exactamente en el punto donde la placa vieja está agrietada. ¿Entendiste? Una semana, y entonces vendrás. El brillo de complicidad comenzó a nacer entre los dos, una alianza forjada en el dolor. Sentados lado a lado, padre e hija empezaron a esbozar el plan. Javier explicaba cada detalle con calma, pero en su mirada se veía la de un hombre en guerra. Necesito empezar a parecer enfermo, más de lo que ya aparento. Voy a aislarme, cancelar compromisos, parecer frágil. No pueden sospechar que sé nada. Isabel, con el corazón acelerado, murmuró, pero ¿y si el veneno continúa? Él acarició su rostro y respondió, no voy a probar nada que venga de sus manos, ni un vaso de agua. A partir de hoy, ellos creen que me tienen en sus manos, pero somos nosotros quienes moveremos los hilos. Las lágrimas volvieron a los ojos de la niña, pero no eran solo de miedo. Había un orgullo silencioso en su pecho. Por primera vez, no era solo la hija protegida, también era parte de la lucha. Javier la abrazó de nuevo, pero ahora con otra energía.
Ya no era el abrazo del dolor, sino de la alianza. Ellos piensan que somos débiles, Isabel, pero juntos somos más fuertes que nunca. En aquella habitación sofocante, sin testigos más que las paredes, nació un pacto que lo cambiaría todo. Padre e hija, unidos no solo por la sangre, sino ahora por la sed de justicia. El dolor dio paso a la estrategia, el luto se transformó en fuego, y mientras el sol se alzaba por la ventana, iluminando a los dos, quedaba claro que el destino de los traidores ya estaba sellado. Solo faltaba esperar el momento exacto para dar el golpe. Javier se sumergió en el papel que él mismo había escrito, iniciando la representación con precisión calculada. Canceló compromisos, se alejó de los socios, se encerró en casa como si su salud se estuviera desmoronando. Las primeras noticias corrieron discretas. El empresario Javier Hernández atraviesa problemas de salud. Poco a poco, la versión se consolidaba. Javier ensayaba frente al espejo la respiración corta, la mirada perdida, los pasos arrastrados que convencerían hasta al más escéptico. «Tienen que creer que estoy débil, que ya no tengo fuerzas para resistir», murmuraba para sí mismo, sintiendo en cada gesto la mezcla extraña de dolor y determinación. Entonces llegó el clímax de la farsa. Los titulares se esparcieron por radios y periódicos. Muere Javier Hernández, víctima de paro cardíaco. El país se estremeció. Socios, clientes e incluso adversarios fueron tomados por sorpresa. La noticia parecía incontestable, envuelta en notas médicas cuidadosamente manipuladas y declaraciones de empleados conmovidos. En lo íntimo, Javier observaba la escena desde lejos, escondido, con el alma partida en dos, la mitad que sufría al ver su imagen enterrada y la mitad que alimentaba el fuego de la venganza. El funeral fue digno de una tragedia teatral. La iglesia estaba llena, las cámaras disputaban ángulos, los flashes captaban cada detalle. Estela brilló en su actuación, velo negro, lágrimas corriendo, sollozos que arrancaban suspiros de los presentes. «Perdí al amor de mi vida», murmuraba, encarnando con perfección el dolor de la viuda. Mario, por su parte, subió al púlpito con voz entrecortada, pero firme. «Perdí a mi hermano, mi socio, mi mejor amigo. Su ausencia será un vacío imposible de llenar». La audiencia se levantó en aplausos respetuosos y algunos incluso lloraron con ellos. Todo parecía demasiado real. Escondido en un auto cercano, Javier observaba de lejos con el estómago revuelto. Vio a Mario tomar la mano de Estela con gesto casi cómplice, y aquello confirmó que su farsa estaba completa. Pero también revelaba la arrogancia que los cegaba. «Ellos creen que vencieron», susurró entre dientes, con los ojos brillando de odio. Era doloroso ver al mundo lamentar su muerte mientras los verdaderos enemigos brindaban por la victoria, pero ese dolor servía como combustible para lo que vendría después. Tras el funeral, Estela y Mario continuaron la representación en los bastidores. Organizaron reuniones privadas, cenas exclusivas, brindis con vino importado. «Al pobre Javier», decían entre risas apagadas, burlándose de la ingenuidad de un hombre que hasta el final creyó en su lealtad. El público, sin embargo, solo veía a dos herederos devastados, unidos en la misión de honrar el legado del patriarca caído. La prensa compró la historia, reforzando la imagen de tragedia familiar que escondía una conspiración macabra. Mientras tanto, Isabel vivía sus días en cuenta regresiva. De vuelta al cuarto estrecho donde la mantenían, repetía para sí misma el mantra que su padre le había dado. Una semana, solo una semana. Después escapo de nuevo y lo encuentro en el puente del Parque Central. El corazón de la niña se llenaba de ansiedad y esperanza, aún en medio del miedo. Escuchaba fragmentos de noticias en la televisión de la cabaña, confirmando la muerte de Javier, y se mordía los labios hasta sangrar para no llorar en voz alta. Con cada latido repetía para sí: «Ellos no ganaron, papá está vivo, vamos a vencerlos». El mundo creía en el espectáculo montado,
y esa era el arma más poderosa que padre e hija tenían. El escenario estaba listo, los actores del mal ya saboreaban su victoria, y la obra parecía haber llegado al final. Pero detrás del telón había una nueva escena esperando ser revelada. Los días posteriores a la muerte de Javier estuvieron cargados de un silencio pesado en la mansión. Portones cerrados, banderas a media asta, empleados caminando cabizbajos por los pasillos. Pero detrás de esas paredes, la atmósfera era otra. Estela cambió el luto por vestidos de seda en menos de una semana, aunque mantenía las lágrimas ensayadas cada vez que periodistas aparecían para entrevistas rápidas. Mario, con su aire serio, asumía reuniones de emergencia mostrando una falsa sobriedad. «Debemos honrar la memoria de mi hermano», decía, arrancando discretos aplausos de ejecutivos que creían estar frente a un hombre destrozado. En los encuentros privados, sin embargo, la máscara caía. Estela brindaba con vino caro, sonriendo con los ojos brillando de triunfo. «Lo logramos, Mario. Todo el escenario es nuestro, y nadie siquiera se atreve a cuestionar». Él levantaba la copa con una risa contenida. La ironía es perfecta. Ese tonto llorando en la tumba de su hija, sin imaginar que sería el siguiente. Ahora el imperio que construyó está a nuestro alcance. El mundo entero llora por Javier, pero nosotros somos los que estamos vivos y millonarios. Los dos brindaban, entrelazando las manos como cómplices recién coronados. La expectativa crecía hasta el gran día, la homologación de la herencia. Abogados reconocidos fueron convocados, periodistas se aglomeraron en la entrada y empresarios influyentes ocuparon los asientos del salón del tribunal. Era el momento en que la fortuna de Javier Hernández, accionista mayoritario de la empresa y dueño de un patrimonio envidiable, sería transferida legalmente. El ambiente era solemne, pero la tensión corría por debajo de la formalidad como corriente eléctrica. Estela y Mario aparecieron impecablemente vestidos, él de traje gris oscuro, ella con un vestido negro que mezclaba luto y poder. Cuando entraron, muchos se levantaron para saludarlos con gestos respetuosos. La representación funcionaba. Todos los veían como las víctimas sobrevivientes de una tragedia, personas que, aun en medio del dolor, mantenían la postura y asumían responsabilidades. Estela se encargó de enjugar discretamente una lágrima frente a las cámaras, suspirando. Javier siempre creyó en el futuro de esta empresa. Hoy continuaremos con ese legado. El discurso, ensayado frente al espejo, arrancó miradas conmovidas de algunos abogados y flashes de los fotógrafos. Mario con voz firme añadió: «Es lo que mi hermano habría deseado». La ceremonia comenzó. Los papeles fueron colocados sobre la mesa central y el juez presidió el acto con neutralidad. Cada firma era como un martillazo simbólico, consolidando el robo que ellos creían perfecto. Estela se inclinó para escribir su nombre con caligrafía elegante, sonriendo de medio lado. Mario sostuvo la pluma con la firmeza de quien se sentía dueño del mundo. Cada trazo sobre el papel sonaba como una victoria celebrada en silencio. El público observaba en silencio respetuoso, algunos comentando entre sí sobre la resiliencia de la viuda y del hermano sobreviviente. «Son fuertes», murmuraba una de las ejecutivas presentes. «Perdieron tanto y aún así siguen firmes. Si tan solo supieran la verdad, si pudieran ver más allá de las cortinas, habrían visto que cada lágrima era un ensayo y cada gesto una farsa». Pero a los ojos de todos, ese era el momento de la coronación. El Imperio Hernández tenía ahora nuevos dueños. Cuando la última página fue firmada, el juez se levantó y declaró la herencia oficialmente homologada. Estela cerró los ojos por un instante, saboreando la victoria, y Mario apretó su mano discretamente bajo la mesa. «Se acabó», murmuró él, con una sonrisa de satisfacción que se escapó de su control. Ellos creían estar en la cima, intocables, celebrando el triunfo de un plan impecable. El salón estaba sumido en solemnidad, abogados recogiendo papeles,
empresarios murmurando entre sí, periodistas afilando las plumas para la nota del día. El juez finalizaba la ceremonia con aires de normalidad. Estela, sentada como una viuda altiva, dejaba escapar un suspiro calculado, mientras Mario, erguido en su silla, ya se comportaba como el nuevo pilar de la familia Hernández. Todo parecía consolidado, un capítulo cerrado. Hasta que de repente, un estruendo hizo que el corazón de todos se disparara. Las puertas del salón se abrieron violentamente, golpeando la pared con fuerza. El ruido retumbó como un trueno. Papeles volaron de las mesas, vasos se derramaron, y todo el salón giró hacia la entrada. El aire pareció desaparecer cuando Javier Hernández apareció, caminando con pasos firmes, los ojos brillando como brasas. A su lado de la mano Isabel, la niña dada por muerta, atravesaba el pasillo con la cabeza erguida, las lágrimas brillando en los ojos. El choque fue tan brutal que un murmullo ensordecedor invadió el lugar. Gritos de incredulidad, cámaras disparando sin parar, gente levantándose de sus sillas en pánico. Estela soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca como quien ve un fantasma. Esto es imposible. Balbuceó con los labios temblorosos, el cuerpo echándose hacia atrás en la silla. Mario se quedó lívido, el sudor brotando en su frente. Intentó levantarse, pero casi cayó, aferrándose a la mesa para no desplomarse. «¡Es un truco! ¡Es una farsa!», gritó con voz de pánico buscando apoyo con la mirada. Pero nadie respondió. Todas las miradas estaban fijas en ellos, con una mezcla de horror y repulsión. Javier tomó el micrófono, el rostro tomado por una furia que jamás había mostrado en público. Su voz, cargada de indignación, resonó en el salón. «Durante 2 meses lloraron mi muerte. Durante 2 meses creyeron que mi hija había sido llevada por una tragedia. Pero todo no fue más que una representación repugnante, planeada por la mujer a quien llamé esposa y por el hermano a quien llamé sangre». El público explotó en murmullos y exclamaciones, pero Javier levantó la mano, su voz subiendo como un rugido. «Ellos planearon cada detalle, el incendio, el secuestro de mi hija y hasta mi muerte con veneno lento, cruel, que yo bebí confiando en esas manos traidoras». Estela se levantó bruscamente, el velo cayendo de su rostro. «Mentira. Eso es mentira. Yo te amaba, Javier. Yo cuidaba de ti». Su voz era aguda, desesperada, pero los ojos delataban el miedo. Mario también intentó reaccionar gritando: «Ellos lo inventaron todo. Esto es un espectáculo para destruirnos». Pero nadie les creía. Javier avanzó hacia ellos, la voz cargada de dolor y rabia. «Se burlaron de mí, rieron de mi dolor mientras yo lloraba en la tumba de mi hija. Usaron mi amor, mi confianza para intentar enterrarme vivo». Isabel, con el rostro empapado en lágrimas, se acercó al micrófono. La niña parecía frágil, pero su voz cortó el salón como una espada. «Yo estuve allí. Ellos me encerraron, me mantuvieron escondida. Los escuché celebrando, riéndose de mi papá. Dijeron que iban a matarlo también para quedarse con todo. Ellos no merecen piedad». El impacto de sus palabras fue devastador. Algunos presentes comenzaron a gritar en repulsión. Otros se levantaron indignados, y los periodistas corrían a registrar cada palabra, cada lágrima de la niña. En las pantallas, documentos, audios e imágenes comenzaron a aparecer. Pruebas reunidas por Javier e Isabel. Estela intentó avanzar gritando: «Esto es manipulación, es mentira», pero fue contenida por policías que ya se acercaban. Mario, pálido, todavía intentó excusarse: «Soy inocente, es ella, es esa mujer, ella inventó todo». Pero el público ya no veía inocencia, solo monstruos expuestos. El salón, que minutos antes los aplaudía, ahora los abucheaba, señalaba con el dedo, y algunos pedían prisión inmediata a coro. Javier, tomado por el dolor de la traición, los encaraba como quien mira a un abismo. Las lágrimas corrían, pero su voz salió firme,
cargada de fuego. Me arrebataron noches de sueño, me robaron la paz, casi destruyen a mi hija. Hoy, frente a todos, serán recordados por lo que realmente son. Asesinos, ladrones, traidores. Estela gritaba, tratando de escapar de las esposas. Mario temblaba, murmurando disculpas sin sentido. Pero ya era tarde. Todo el salón, testigo de una de las mayores farsas jamás vistas, asistía ahora a la caída pública de los dos. Las cámaras transmitían en vivo, la multitud afuera comenzaba a gritar indignada y el nombre de Javier Hernández volvía a la vida con más fuerza que nunca. En el centro del caos, de la mano de Isabel, permanecía firme, la mirada dura fija en sus enemigos. El regreso que nadie esperaba se había convertido en la destrucción definitiva de la mentira. El salón aún estaba en ebullición cuando los policías llevaron a Estela y a Mario esposados bajo abucheos. Los periodistas empujaban micrófonos, las cámaras captaban cada lágrima, cada grito, cada detalle de la caída de los dos. El público, conmocionado, no lograba asimilar semejante revelación. Pero para Javier e Isabel, aquella escena ya no importaba. El caos externo era solo un eco distante frente al torbellino interno que vivían. Al salir del tribunal, padre e hija entraron en el auto que los esperaba, y por primera vez desde el reencuentro, pudieron respirar lejos de los ojos del mundo. Isabel, exhausta, recostó la cabeza en el hombro de su padre y se quedó dormida aún con los ojos húmedos. Javier la envolvió con el brazo, sintiendo el peso de la responsabilidad y al mismo tiempo el regalo de tenerla viva. De regreso a la mansión, el silencio los recibió como a un viejo amigo. Ya no era el silencio lúgubre de la muerte inventada, sino el de un hogar que aguardaba ser devuelto a lo que era de derecho. Javier abrió la puerta del cuarto de su hija y el tiempo pareció detenerse. El ambiente estaba intacto, como si los meses de ausencia hubieran sido solo una pesadilla. Las muñecas aún estaban alineadas en el estante, los libros descansaban sobre la mesa y la cobija doblada sobre la cama parecía pedir que Isabel se acostara allí otra vez. Javier observó cada detalle con los ojos llenos de lágrimas, pasando los dedos por los muebles, como quien toca una memoria viva. Isabel entró en el cuarto despacio, casi sin creerlo. Sus pies se deslizaron sobre la alfombra suave y tocó cada objeto como si necesitara asegurarse de que eran reales. Tomó una de las muñecas en sus brazos y la abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas cayeran. «Pensé que nunca volvería a ver esto, papá», dijo en voz baja, con la garganta apretada. Javier se acercó, se arrodilló frente a ella y sostuvo su rostro delicadamente. «Yo pensé que nunca volvería a verte, hija, pero estás aquí, y eso es todo lo que importa». La niña, cansada de tanto miedo y lucha, finalmente se permitió entregarse a la seguridad. Subió a la cama, jaló la cobija sobre sí y en minutos sus ojos se cerraron. Javier permaneció sentado a su lado, solo observando la respiración tranquila que tanto había deseado volver a ver. Su pecho, antes un campo de batalla de dolor, ahora se llenaba de una paz nueva, frágil pero real. Pasó la mano por el cabello de su hija, murmurando: «Duerme, mi niña. Yo estoy aquí ahora. Nadie más te va a alejar de mí». En la sala, el teléfono sonaba sin parar. Periodistas, abogados, amigos y curiosos querían noticias del escándalo, pero Javier no contestó. Por primera vez en meses, nada tenía más prioridad que su hija dormida en casa. Caminó hasta la ventana y observó el jardín iluminado por la luna. El silencio de la noche era un bálsamo, una tregua después de semanas de tormenta. En el fondo, sabía que los próximos días traerían desafíos: lidiar con la prensa, restaurar la empresa, enfrentar los fantasmas de la traición. Pero en ese instante, decidió que el futuro podía esperar. El reloj marcaba la madrugada avanzada cuando Javier volvió al cuarto y se recostó en la poltrona junto a la cama. Cerró los ojos, pero no durmió.
Cada suspiro de su hija sonaba como música. Cada movimiento de ella era un recordatorio de que la vida aún tenía sentido. El pasado no sería olvidado, pero ahora había algo mayor: la oportunidad de recomenzar. «Vencimos, Isabel», murmuró en voz baja, aunque sabía que la batalla había costado caro. El amanecer trajo una luz suave que invadió el cuarto. Isabel despertó, somnolienta, y vio a su padre sentado, exhausto, pero sonriente. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Javier levantó a su hija en brazos, girándola como hacía antes cuando la vida era sencilla. Ambos rieron entre lágrimas, y en ese instante parecía que el peso del mundo finalmente se desprendía. El cuarto ya no era un recuerdo congelado, era el inicio de una nueva etapa. A la mañana siguiente el cielo amaneció claro, como si el propio universo anunciara un nuevo tiempo. Javier e Isabel caminaron lado a lado hasta el cementerio, en silencio, cada paso cargado de recuerdos y significados. El portón de hierro rechinó al abrirse, y el viento frío trajo de vuelta el eco de días de dolor. La niña sujetaba con fuerza la mano de su padre, como quien jamás quiere soltarla. Y allí, frente a la lápida donde estaba escrito «Isabel Hernández, descanse en paz», el corazón de Javier se apretó una última vez, miró la piedra fría y el rostro se contrajo de indignación. Aquella inscripción era más que una mentira, era una prisión invisible que los había sofocado a ambos durante 2 meses. Sin decir nada, Javier se acercó, apoyó las manos en el mármol y empujó con toda la fuerza que le quedaba. El sonido seco de la piedra al caer retumbó en el cementerio, como un trueno que ponía fin a una era. La lápida se partió en 2, esparciendo fragmentos por el suelo. El silencio que siguió fue pesado pero también liberador. Isabel retrocedió un paso, sorprendida por el gesto, pero pronto sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. La piedra que la enterraba en vida ya no existía. Alzó los ojos hacia su padre y con la voz temblorosa declaró: «Yo no nací para ser enterrada, papá. Yo nací para vivir». Sus palabras, simples y puras, atravesaron a Javier como una flecha. Él la atrajo hacia sí, abrazándola con toda la fuerza de un corazón en reconstrucción. Con los ojos llenos de lágrimas, Javier respondió, la voz firme y quebrada al mismo tiempo: «Y yo voy a vivir para verte crecer. Voy a estar en cada paso, en cada sueño, en cada victoria tuya. Nada, ni siquiera la muerte, me va a alejar de ti otra vez». Isabel se apretó contra su pecho, sintiendo el corazón de su padre latir en sintonía con el suyo. Era el sonido de una promesa eterna, sellada no solo con palabras, sino con la propia vida que ambos habían decidido reconquistar. Alrededor, el cementerio parecía presenciar el renacimiento de una historia. Donde antes reinaba el luto, ahora florecía la esperanza. El viento sopló suavemente, levantando hojas secas que danzaban en el aire, como si el propio destino hubiera decidido reescribir su narrativa. Padre e hija permanecieron abrazados, permitiéndose llorar y sonreír al mismo tiempo. Las lágrimas que caían ya no eran de dolor, sino de liberación. Javier levantó el rostro y contempló el horizonte. Había heridas que el tiempo jamás borraría: la traición del hermano, el veneno de Estela, las noches interminables de luto. Pero en ese instante entendió que la vida no se resumía en las pérdidas. La vida estaba en la mano pequeña que sujetaba la suya, en el valor de la niña que había sobrevivido a lo imposible, en la fe de que siempre habría un mañana para reconstruir. Inspiró hondo y sintió algo que no había sentido en meses: paz. Isabel sonrió, y los dos caminaron hacia la salida del cementerio, dejando atrás la tumba quebrada, símbolo de una mentira finalmente destruida. Cada paso era una afirmación de que el futuro les pertenecía. La oscuridad había intentado tragarlos, pero no venció. El amor, la verdad y el valor habían hablado más fuerte, y juntos, padre e hija, siguieron adelante, listos para recomenzar.
porque algunas historias no terminan con la muerte, vuelven a comenzar cuando se elige vivir. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.